Cuando yo vine la primera vez a La Paz, el 2002, miré eso, dije, yo voy a ser diputado de allá. El día que se me abrió la oportunidad, no la dudé. Empiezo, intentaba levantar campaña y no podía. Entonces hay unas personas que me citan en la zona del Gran Poder que vamos a bailar como chutas. Entonces venga con su esposa y su folclorista. Bueno, yo nunca me vestí de chuta todo. Mi esposa, una cholita preciosa, mi hija, mis hijos. Y bueno, llegamos al lugar y no había nada. Nuestro invitado de hoy tiene una historia que personalmente me ha conmovido mucho. Él nos cuenta cómo ha sido ser padre soltero muy joven. Hoy ese niño ya tiene más de 30 años y él se ha casado y tiene otros 2 niños más, que también son ya mayores. Pero además de eso, él es político y nos cuenta cómo ingresó, cómo llegó, obtuvo su pasaporte a través del voto hacia la Asamblea Legislativa con una danza que conquistó a la circunscripción 8 de La Paz. Ahora candidatea para la gobernación. Con nosotros, Ingmar Ellefsen. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. 3, 2, 1, estamos al aire. Ingmar Ellefsen. Ingmar, bienvenido. Qué gusto tenerte en Doy Fe. Y abro el espacio para que nos des fe de aquello que has venido a contarnos. Bueno, doy fe, me llamo Ingmar Ellefsen, fui padre soltero, actualmente casado con 3 hijos en total, tuve 2 hijos de mi matrimonio, una bella familia y bueno, doy fe Padre que quiero soltero, trabajar por la paz. Papá y mamá. Yo me pongo a pensar y seguramente nos están viendo, yo recuerdo a un amigo muy querido mío, periodista, Marco Chuquimia, le mando un abrazo. Y sabes que le hago un homenaje junto a ti también porque papá y mamá, que crió a los hijos, a 3 hijos él, tú 1. Qué macho, ¿no? qué los macho. 3, se los puso al hombro y le metió. Qué difícil, qué duro. ¿Cómo ha sido ese camino? Realmente dar fe, lleno de milagros, me imagino. Mira, yo creo que los hijos deben estar con la mamá principalmente, necesitan mucho de su mamá y no importa cuánto uno se esfuerce, uno no logra tapar el espacio en el corazón de un niño, de una mamá. He hecho todo mi máximo esfuerzo, he criado lo mejor que he podido. Ahora tengo... ¿Es tu hijo mayor? Es mi hijo mayor, él tiene 33 años, ya es un viejo, ya es un hombre. Se llama Nicolai. Nicolai Ellefsen, él es mi hijo mayor y bueno, siempre está 33. ahí. 33 años. La edad de Jesús, mira. Así es. Y bueno, he hecho todo lo que he podido por sacarlo adelante y porque sea una gran persona como lo es el día de hoy. ¿Qué pasó con su mamá? Su mamá, bueno, no sé, tal vez era muy joven y decidió que no era lo suyo ser mamá en ese momento y se fue del país y se fue y me lo ¿Él dijo. la conoce, no? Sí. No, actualmente ella ha vuelto, ya muchos años después, ella se ha vuelto a casar, ha vuelto a rehacer su vida y demás. Pero mi hijo es y será siempre apegado a mí. ¿Lo dejó? Él tenía menos de un año cuando lo dejó. Menos de un año. Y ahí te viste con el niño y ¿qué? Bueno, me vi con el niño el día que nació, o sea, claro. Con mi hijo desde siempre, o sea, y la gente se impresiona cuando tengo un amigo, Rosales, que tiene su bebé y yo lo agarro, lo doy la vuelta y todo, o sea, lo manejo como maneja una mamá a su bebé. Entonces, para mí es natural, es una extensión el querer y criar a los hijos. Claro, qué belleza. Fue difícil, porque me imagino que tuviste, porque para una mamá es complicado. ¿Cómo es para un papá? Muy difícil. Y no sé si es igual de difícil para las mujeres que para los hombres, porque lo que yo descubrí es que hay un rechazo muy grande a un papá que anda con su bebé en brazos. Más de una persona con la que hubiera salido o con la que hubiera intentado tener una relación rápidamente y al tiempo se volvía una
te digo, cuando yo tenía 3, 4 años, abandona a tu hijo y puedo salir contigo. ¿En serio? A mí me lo han dicho hasta en la puerta del altar, eso te diré. O sea, apareció yo estaba muchos años después para casarme y llegó esa relación. O sea, no es fácil, te cuento. Qué duro dice eso, ¿no? Lo que yo te puedo decir con total certeza es por qué en los cuentos de hadas las malas se les dicen madrastras. Porque realmente las mamás son grandes personas para criar a sus hijos. Pero había sido algo más difícil criar a los hijos del hombre. Una mujer requiere mucho más esfuerzo para criar a los hijos del hombre. En cambio, a los papás cuando nos casamos con una mujer que tiene hijos, es mucho más natural, por eso nos dicen papá. Y a las mamás no es igual. Me costó encontrar a una persona que fuera una gran mamá y encontré mi actual esposa. Debe ser la más grande mamá que he conocido, después de la que me ha tenido a mí, por supuesto, porque ella sí tiene un corazón muy grande y lo ha querido a mi hijo, y es una gran mamá para mis otros 2 hijos. Creo que ya después, al escoger pareja, yo he escogido mamá para mis hijos. Pero qué belleza, qué lindo. Qué lindo. Pero bueno, obviamente uno de los impedimentos fue, digamos, el tema de conseguir, digamos, de que otra pareja te acepte. Pero me imagino que también debe ser complicado para un papá, porque para una mamá, incluso hoy, hasta las leyes, ¿no? Tienen la hora de lactancia, tienen cosas. Tú no tenías hora de lactancia. Nada, para Entonces, empezar, ni trabajo fijo, o sea, yo hacía... ¿Cómo ha sido para salir adelante con eso? ¿Cómo han sido los milagros? Cuéntame. Muchos trabajos, trabajaba haciendo trámites para muchos abogados, para trámites de vehículos, después un tiempo vendí aceite en La Pampa y distintos trabajos. ¿En Santa Cruz? No, en Cochabamba. En Cochabamba. En Cochabamba y vendiendo aceite, después haciendo trámites, haciendo todo, porque te cuento que cuando eres papá soltero no te quieren dar trabajo. Claro, eso. O sea, no te quieren dar trabajo y te cuesta estudiar, te cuesta ir a la universidad, todo empieza a ser más difícil. Entonces yo sí entiendo a esas mamás y lo difícil que pasa a ser en la vida. Yo te digo, ya en mi vida adulta, ya como empresario, he tenido muchas mamás que han tenido sus hijos en época cuando trabajaban conmigo y todas siempre han tenido un lugar para sus hijos, claro, dentro de la oficina. Siempre han tenido un lugar para criar a sus hijos dentro de la oficina, porque yo entiendo eso a la perfección. No puedes dejarlos, son una extensión. Claro. O sea, ha sido una extensión mía, es una extensión de cualquier persona que trabaje para mí. Entonces, claro, yo lo comprendo por eso. Claro. Pero digamos, algún jefe que recuerdes con aprecio o uno que te haya complicado la vida. Es que... por ese tema. Es que todos mis trabajos, los primeros años han sido muy informales. O sea que al final tuviste que salir por tu lado. Claro, tener una empresa posible, donde trabajar y demás, no me fue posible. Todos mis trabajos fueron informales. Tenía un trabajo formal hasta que fui papá. Cuando fui papá dejé de tener un trabajo formal y empiezas en el trabajo informal, que creo que eso es lo que a muchas mamás jóvenes les pasa. Entonces, no es fácil, pero es lindo, es bello ser papá. Así, pero tú salías a trabajar con el niño entonces, ¿de acuerdo? Sí, yo lo agarraba acá, su cabecita y sus piernas colgando y bueno, vamos, talón planta punta, ¿no? ¿Ibas a vender? A lo que fuera. Y bueno, también siempre ha habido algo de apoyo de mis padres y la familia, ¿no? Pero el hijo siempre conmigo. Él lo dejaba también donde su abuela materna, eventualmente, y era una ayuda. Pero no es fácil, eso te lo aseguro. Ahora, cuando él ya tenía 10 años, ya me caso con mi esposa. Ya todo. ¿Cómo conoces a tu esposa? ¿Cómo se llama ella? Se llama Blanca López. La conozco hace muchos años atrás en un trabajo que estábamos haciendo y bueno, nos enamoramos inmediatamente. ¿Y cuánto tiempo enamoraron? La realidad, 3 meses. ¿3 meses? Sí. ¿Y cuántos años llevan de casados? 23. ¿Cuál es la fórmula? No sé, Porque sé. Hay parejas que enamoran años de años y duran meses. Y hay otros como tú, 3 meses y ya son 20 años de casados, ¿no? 23 años. Y 23 años. No sé, tal vez encontrar a la persona adecuada.
Y tuve la suerte de encontrar, como te digo, una gran mamá. Era eso, ese instinto que ella tenía maternal y demás, y que me enamoró, y bueno, por eso ¿Qué te decidí. enamoró? Te apuesto que cómo lo llevó, ¿cuánto implicó o cuánto afectó cómo se llevaba con tu hijo? Afecta mucho, Claro. afecta mucho. Y bueno, ahí estamos. Ese fue el clic, digamos. Ese fue el clic, sí. Y tenía el corazón como para... Sí, sí. Y se lleva tengo bien, otros dos hijos, Camila y Eric. Camila y Eric. Oh, ¿Qué edades tienen Camila y Eric? Camila tiene 20 años y Eric tiene 19 años. Mi hija es el vivo retrato de su papá. Te cuento que estaba en clases ella en la universidad, y el docente agarra y dice, y bueno, Camila Elefsen, ¿quién es tu papá?, le pregunta. ¿Por qué preguntas?, dijo mi hijita. Ya sé, eres hija de Lindbergh. O sea que la identifican al cacho, no necesita decir quién es su papá. Y el otro, mi otro hijo, me encanta. Te cuento que estaba en el colegio y bueno, no había venta de kiosco y demás en su colegio, y él empezó a llevar masitas. Terminó armando es un emprendedor. Terminó armando su negocio ahí en el colegio de masitas que él preparaba y demás. Actualmente estudia para chef y tiene un negocio de catering. Y es excelente para la cocina. Creo que un poco lo sacó de mí, porque a mí me gusta la cocina. ¿Te gusta la cocina? Me encanta. ¿Cómo crees que gané mis elecciones en gran parte si no es preparando unos deliciosos chicharrones? Las elecciones. Cuando yo iba a diputado, organizaba reuniones con los dirigentes de zonas y demás, y venían como 200 dirigentes de juntas de vecinos, y yo los invitaba a almorzar, todos venían y descubrían que yo cocinaba, y eso les llamaba mucho la atención. Entonces preparaba unas chicharroneadas para 200, 250 dirigentes, en esas pailas de perol grandes, las cochabambinas, las que son de plancha, ¿ya? Porque ¿cómo te sale el chicharrón perfecto? En esas peroles de plancha, de acero, que tienen una forma distinta de las de cobre, haces cocer ahí el chancho hasta que suelta la grasa, y de ahí lo sacas, y cuando lo sacas es esponjoso. Y tú lo pones inmediatamente para fritarlo en el perol de cobre paceño, y te sale una combinación de el chicharrón paceño y el cochabambino. Es una mezcla. Es una mezcla porque es crocante por fuera y esponjoso por dentro. Entonces a la gente le encanta. Soy gran chicharronero. Me ha hecho ganar elecciones, te diré. Te ha hecho ganar elecciones. Sí. Y ahora, bueno, enseguida lo presento, pero vas a postular, ¿estás haciendo ese tipo de cosas? ¿En alguna medida la cocina ahora en tu campaña? ¿No? Ya no da la posibilidad. Te cuento que antes me era más fácil. Fui candidato a diputado y he sido diputado a la circunscripción 8, que es desde San Jorge, Sopocachi hasta San Francisco, todo lo que es la Rodríguez, el Gran Poder, hasta Chijini, y de ahí te recorres toda la ladera oeste hasta Cotauma y toda esa zona. Entonces era simplemente una circunscripción de unos 200,000 votantes, cual fui electo, pero en cambio ahora estamos hablando de que eso es el 10%. Estamos hablando de una población votante de 2 millones de paceños, porque soy candidato a la gobernación de La Paz. Entonces ya no puedo hacer chicharrones para todos los dirigentes, porque sería depredar a una cantidad de pobres chanchitos. ¿Cuánto tiempo vives en La Paz? Porque tú eres de Cochabamba, ¿verdad? Yo nací en Cochabamba y empecé a venir a mis 20 años, desde muy joven. He venido por varios periodos de tiempo, y uno de esos periodos estuve a mis 25 años, fui consultor de la UNESCO, cuando la UNESCO abrió oficinas acá a la cabeza IF de la Gublayía de Menorval. Trabajé para la UNESCO. Ese sí fue un periodo de tiempo en el cual sí tenía un trabajo formal, un buen trabajo asalariado, muy buen trabajo asalariado, que duró el tiempo que estuvo acá la embajada. Y de ahí volví a Cochabamba, volví unos 3 años allá, y de ahí volví definitivamente a quedarme. Entonces, si lo sumamos, deben ser unos 25 a 28 años, unos 23 años a 24 seguidos. ¿Tus papás viven aún? Mis papás viven aún. Mi papá es antropólogo, escribe sus libros, escribió Matrimonio, Sexo en el Incario, que viene siendo el modo de producción y de reproducción en el Incario, etnias andinas de Bolivia. Después tienes
materialismo cultural, Huiracocha Inca, ha escrito muchos libros, ha sido docente de... intelectual. Sí, es un intelectual, un hombre que ha sentado las bases de formación, creo, en todos mis hermanos y en mí. Mi mamá, abogada, ella estudió con 5 hijos, salió abogada con 5 hijos. Entonces, para mí siempre fue un ejemplo. Gran ejemplo. Sí, y gran abogada. Después. Gran abogada. Sí, su tesis tenía que ver con el derecho y la cibernética. Y la tuvieron 3, 4 años rebotando porque decían que cómo en el derecho se iba a utilizar la computadora. En ese entonces las computadoras eran un cuarto. ¿Y cuándo fue cuarto. su tesis? ¿De los 80, 70? Sí, más o menos, supongo que en los 80. Oye, qué visión, porque eso ahora... Claro, no, época, y no la aceptaban. En los 80 era, ¿qué te pasa? ¿No? Me imagino que era una cosa... Sí, no aceptaban su tesis como algo que podría existir, le decían que era irreal. Actualmente hay países, el Ecuador. En el Ecuador están implementando todo lo que es la jurisprudencia sistematizada, de manera que todos los fallos hechos por jueces de determinada manera entran en la jurisprudencia y los fallos son preelaborados por un sistema. Entonces ya no tuviéramos esta recarga. Los del Tribunal Constitucional el otro día en su informe decían que tenían una recarga de 17,000 causas no atendidas. Imagínate si ponen la tecnología a ayudar. Eso debería pasar en Bolivia. Claro. Oye, y fue un milagro que tú hayas llegado a ser diputado, me contaste en un momento en la charla. Mira, no sé si un milagro o qué pasó. Pero ocurrió algo. Algo pasó. ¿No? Algo pasó, me invitaron a una fiesta de chutas, me vestí de chuta, mi esposa, una cholita hermosa, mi hija que tenía 15 años estaba de cholita, mis hijos estaban de pepinos y no había tal fiesta, no había tal reunión, no había tal nada. Me tomaron el pelo y se me rieron. Yo no era folclorista, te cuento, para nada. Ahora sí puedo decir que he entrado al folclore. Así que sí. Uno va cambiando. Así que... Sí, no, yo no. Pero esa ¿Bailas? vez, actualmente sí. Pero antes no. ¿Bailas en Morenada o qué? Te termino de contar a ver cómo va la historia. Entonces voy ahí y descubro que había gente sí disfrazada de chutas en distintos lados en la zona del Gran Poder, en la zona de Las Rodríguez, pero no había nada. Entonces yo me había comprado el traje, nunca había bailado de chuta, nunca había bailado morenada ni nada, y digo, no, a mí no me nadie, digo. A mí no me nadie. A mí no me nadie. Entonces alguien me dice, no, los chutas se suponía que era el que bailaba con 2 cholas. Bueno, empecé a bailar con mi esposa y empecé a sacar a las señoras que vendían, y empecé a sacar a una y otra señora, y habían bandas en el lugar, las bandas empiezan a tocar, y terminamos en la plaza del Señor Jesús, del Gran Poder, ahí debajo del Jesús, como con una pequeña entrada folclórica. Fue increíble. A partir de ese momento... O sea, la gente te siguió. Me siguió un montón de gente, alguien que no había sido nunca folclorista, que nunca había bailado, que nunca nada, terminó siguiéndome y haciéndose una gran cantidad de gente bailando, y ahí en la Plaza del Gran Poder, a partir de ahí, ¡pac!, fue como un clic, cambiaron las cosas y mi campaña despegó. A partir del día siguiente, mi casa de campaña se empezó a llenar de gente y el apoyo se empezó a llenar por montones. Las caminatas que me apoyaban eran increíbles, eran enormes. O sea, algo pasó ese día que cambió todo. Y de ser un candidato que tenía el 4%, he tenido la mayor votación histórica de la circunscripción. Es casi el doble de lo que ha tenido Juan del Granado en la misma circunscripción el día de hoy. Casi el doble. Entonces, hubo algo que no lo entiendo, de una reacción ciudadana apoyándome de todas las laderas. Pero fue a partir de ese día. El día anterior no había nadie. Dios pone a las autoridades, decían, ¿no? A veces el diablo también. ¿También? ¿Tú crees? Sí. A veces el diablo tiene que ser el que las pone, porque hay autoridades que nunca deberían haberlo sido. Pero, de hecho, digamos, efectivamente hay... Pero en este caso, como que hubo un propósito y algo se movió. Algo que digamos... Le vamos a llamar a diosidencias. Diosidencia. Sí. Una diosidencia. Llamémosle una diosidencia porque algo divino debió haber sucedido. Ese es un punto clave, porque eso ocurre muchas veces, y eso es lo que ya vamos 1.5 años con podcast. Tú sabes que viene gente y me cuenta,
Y obviamente piensas, cuando ves el podcast, las historias que han ido saliendo, y definitivamente las coincidencias muchas veces son milagros. Sí. Yo ya no creo en las coincidencias. Yo creo que si hay una coincidencia que ocurrió en tu vida, como con don Toto Arévalo, que se le cayó un techo y una viga le salvó la vida, esa diosidencia es un milagro, ¿no? Así es. Te cuento algo. Hay un diputado con el que me lleva muy bien, Miguel Roca. Claro. Miguel Roca ahora es candidato a la alcaldía por Somos la Paz también. Un abrazo para él, tiene que venir, vamos a producción. Tienen que invitarlo, es un hombre muy interesante. Bueno, él estuvo trabajando y constantemente con las iglesias cristianas, revisando el tema de una ley que tenía que ver con el registro de todas las iglesias y de todos sus bienes ante el Ministerio de Culturas. Y en una parte de esa ley decía que en 5 años tenían para hacer toda una serie de documentos y registros, y si no, que iban a perder sus bienes. Bueno, él intentó acaudillar un nuevo proyecto de ley para dar un plazo a las iglesias, dado que más de la mitad de las iglesias cristianas no tenían el famoso registro porque Cancillería se encargaba de no posibilitar el que salgan sus registros. Se armó una gran reunión con los pastores de las iglesias cristianas en el salón del Parlamento, en el salón de interpelaciones. Estaba lleno total. Habían muchos de los pastores que tenían libros que trataban sobre el tema, y muchos abogados y entendidos, y una preocupación muy grande. Bueno, pero Miguel no pudo llegar. No pudo llegar el que los invita, el que organiza, el que todo. Entonces me llama, me dice, Inmar, ¿puedes ir? Pero yo no estoy viendo el tema. Le digo, lo estás viendo tú. ¿Qué quieres que improvise? Le soy así bien honesto. No puedo ir a improvisar. Inmar, tienes que ir, me tienes que ayudar. Están todas las iglesias cristianas, cuento contigo. ¿Qué haces si te pido un amigo? Bueno, voy, me siento al centro, saludo a todos amablemente y lógicamente me pongo de último en el programa hasta estar bien enterado y bien leído sobre todo. Entonces hablaban todas las preocupaciones que querían que haya una nueva ley dando un nuevo plazo. Todos tenían miedo de los bienes. Esto es un atentado contra las iglesias cristianas, contra la libertad de culto. Es una barbaridad. ¿Qué querían hacer? Básicamente quitarle sus bienes y estrangular a las iglesias. Era una ley hecha durante el gobierno de Evo Morales para estrangular a las iglesias cristianas en general. Y yo soy un fiel creyente en la libertad. Y la libertad de credo es fundamental. Y el Estado debe proteger la libertad de credo en la medida en la cual el credo no atente contra los derechos humanos de las personas. Porque hay religiones que pueden atentar contra los derechos humanos, y si me lo permites voy a mencionar una de ellas que está prohibida en Bolivia, y apoyo el que se la prohíba, que se llamaba los Niños de Dios. Los Niños de Dios básicamente es una secta o lo que fuera que inducía a temas sexuales con niños. Sí, cuando se atenta contra la ley, contra todo eso, desde los años 70 hay 3 religiones prohibidas en Bolivia, 3 sectas, y lo cual me parece muy bien y los felicito, porque atentan contra los derechos. ¿Cuáles son? Me acuerdo de los Niños de Dios, que fue muy bullado en su época. Me acuerdo en los 80 haber escuchado de eso porque fue muy bullado y fueron expulsados del país. Entonces, no ser algo que atenta contra nuestro código penal, contra las buenas costumbres y demás, debe ser permitido, y la religión debe ser transmitida de padres a hijos. Eso creo yo. ¿Y qué pasó con esa iniciativa? Bueno, ¿te reuniste con ellos? Me reúno con ellos. Y lógicamente todos estaban preocupados y pedían que, el diputado Roca estaba ahí por Zoom, pedían que se presente un proyecto de ley. Yo empecé a revisar la ley. Revisando la ley, y eso sí es una diosidencia, creo que yo haya estado ahí porque yo no tenía que estar ahí. Reviso la ley y le encuentro un problema que nadie lo había detectado en relación al reglamento de la ley. El tiempo de reglamento de la ley por el cual había sido aprobado no era exacto al tiempo que la ley decía. Comparo las fechas, no coincidían, me paro y les digo, señores, qué bien que han venido, pero esta ley no es vigente y no pueden ir contra sus bienes. Esta ley ha perdido vigencia porque el reglamento está fuera de fecha, ha sido emitido en tal fecha. Mañana emito una minuta de comunicación a Cancillería, por lo cual la ley está archivada y si el gobierno quiere hacer algo tiene que volver a empezar. Wow. Tal cual. Wow.
Le encontré un defecto a la ley que durante años todos los abogados se rompían la cabeza de cómo hacerlo y fue en una sentada. Yo creo que fue una diosidencia el haberme sentado ahí. Milagro. Llamémoslo milagro, yo lo llamo milagro, ¿no? Bueno, que te dio además la visión para ver eso, ¿no? Sí, me dio la visión de poder ver cuál era el error de la ley, que estaba en su propio texto. La di la vuelta a la ley y con una simple minuta de comunicación mandé abajo todo lo que habían hecho con Cancillería y toda esa mala intención que había por detrás de esa ley. Por lo cual esa ley no está vigente, sin necesidad de derogarla. Yo como periodista he visto cosas en la Plaza Murillo, ¿sabes? Y una de las cosas que a mí me ha impactado para siempre ha sido ver cómo se ha derrumbado esta ley que era el cambio de código de procedimiento penal. ¿Eras diputado? Todavía no, creo que no. ¿O sí? No. Pero claro, Evo Morales la derogó y ahí había temas había cosas que no estaban, digamos, creo, alineadas, ¿no? Y días antes yo soñé con Jesús. Era un Jesús gigante que estaba por encima de la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Entonces yo fui a cubrir y cuando vi lo que había ocurrido, que se cayó la ley esta, ¿no? Y obviamente, y yo recuerdo mucho a la presidenta de diputados, ¿cómo se llamaba? Era una dirigente que ha sido ministra, Gabriela Montaño, pero estaba furiosa porque Evo Morales le ha hecho ese error, ya estaba el tema, habían cosas duras en esa ley contra, digamos, principios fundamentales de la vida, matrimonio, cosas que, digamos, con las que yo no coincido, pero realmente vi cómo se cayó la ley y nadie pudo evitarlo. O sea, fue como más o menos una diosidencia. O sea, se cayó con la orden de Evo Morales. Digo, no va esa ley. Claro, es que hay las cosas iglesias que están mal. Cristianas, católicas, estaban afuera en la Plaza Murillo protestando contra la ley porque tenía cosas muy graves y la ley se cayó y el propio presidente fue el que o sea, fue una cosa que, como tú dices, para mí un milagro. De repente tú lo dices como una diosidencia, pero realmente es como así, un milagro. ¿No? Sí, no, hay momentos así, pero había leyes que han intentado sacar que han sido terribles. La ley 1386 y la 218. Era por el aborto. El tema del aborto era muy grave en esa ley, ¿no? Sí. Más o menos admitía el aborto el tema, ¿no? Y claro, ahí fue la pelea durísima, ¿no? Con las iglesias, hubo debates, pero nada funcionó. Pero al final la ley se cayó y nadie lo podía creer, era ahí afuera, oraban las iglesias, cosa. Pero no me extrañaría que esta ley, intentando atentar a los bienes de las iglesias, claro, haya sido fruto de haber perdido eso para Evo Morales. Claro, porque Evo Morales es un hombre revanchista, no se queda con el ojo en tinta. Posiblemente sí, no lo sé, pero básicamente yo lo vi, o sea, así, texto ahí. Además me acuerdo un sueño, decía, ¿qué sueño? Era un gigante, ¿no? Yo veía a Jesús gigante por encima de la. Yo dije, cuando pasó, dijo, esto pasó, el gigante derrotó y el propio Morales fue el que derogó la ley, o sea, fue una cosa. Fue derribado por las iglesias, ¿no? Por la fe. Por la fe. La fe mueve montañas, no hay dónde perderse. Sí. Ingmar Ellefsen, el compromiso de servir a la región que ama y que eligió como su hogar, así reseña en una presentación que nos ha enviado. Nació el 30 de abril de 1971. Eso vamos a hablar. Tu nombre te ha significado retos desde la infancia, pero también la ha enseñado a perseverar y esforzarse más en cada etapa de su vida. ¿Por qué? Cuéntanos eso un poco. Bueno, el nombre no es fácil, Ingvar Ellefsen Dotzauer, o sea. Dotzauer. Sí, no es fácil. No, o sea, desde el colegio, desde la escritura, la profesora me escribía la B con U y así. Tuve que ir a buscar a mi hermana mayor que está en tercero básico y yo de la mano. Dile a la profesora cómo se escribe mi nombre, o sea, porque desde cómo se escribía. Complica un poco, no es un nombre común. No es un nombre común en ningún lado. Y estamos acostumbrados, nuestro oído se acostumbra a determinados idiomas, a determinadas palabras, y el mío no suena. Y para mí, el haber entrado a ser diputado de esta circunscripción fue importante. El día que llegué a La Paz,
aunque no me creas, fue de la siguiente manera. El día en que llegué a La Paz, miré las laderas, miré todo y dije, voy a ser diputado de aquí. ¿Ah, sí? Sí, el día en que llegué con mi esposa, la última vez que vine ya a quedarme, dije, yo voy a ser diputado de todo este lugar cuando tenga tiempo. Primero voy a trabajar duro, me voy a ocupar de la familia y una vez que la familia esté bien, esté estable, voy a ser diputado acá. Después estaba caminando por la avenida Arce, más o menos por donde ahora es el multicine, un poco más arriba, no existía el multicine, y le dije, esa casa de allá va a ser mi casa. Esa va a ser mi casa, voy a ser diputado de esto, y todo se ha cumplido. Todo. No me digas. O sea, esa casa que había sido una casa patrimonial que fue construida o era de Aniceto Arce, que debió ser la residencia presidencial de fines de 1800, una casa antigua, que está justo frente al CBA. Entonces, en algún momento se dio que me la compré y me la compré de la forma más rara del mundo y después fui diputado de la zona, o sea, todo se ha ido cumpliendo. Y espero que ahora se cumpla, que sea gobernador, porque quiero llevar a La Paz al siglo moderno, al siglo actual, a que sea un departamento sin racismo, que sea un departamento sin diferencias, donde todos seamos iguales. Inver, ¿es verdad que has recorrido las 20 provincias? Sí, las 20 provincias sí, tal vez no todos los municipios, porque son 87, ¿ah? 87. Pero a los que no he ido estoy intentando ir ahora. Porque muchos he ido antes, pero ahora estoy intentando ir, ponte a la provincia de Iturralde, tengo que ir, me están esperando en Palos Blancos, me están esperando ahí y me están esperando, tengo un compromiso de ir en pocos días más. Ah, vas a ir a Palos Blancos. Claro, voy a ir a toda la provincia de Iturralde, porque además, ¿cómo puedes solucionar la vida de las personas, de personas que no conoces? No. ¿Cómo puedes trabajar para alguien que no conoces? ¿O cómo lo puedes hacer bien? Porque cuando empiezas a ir ahí, descubres que ellos no vienen a La Paz para atenderse, para atención médica, que pasan al Beni, y el Beni les da más auxilio que nosotros, a gente que vive en nuestro departamento y que aporta a nuestro departamento. Y que de acuerdo al plan que tengo, son las provincias que más van a aportar económicamente en adelante. Esas que las tenemos olvidadas en el norte paceño. Cuando estamos programando, haciendo este plan de gobierno, tiene que ver con dónde voy a potenciar los hospitales para que la gente no necesite llegar hasta la ciudad de La Paz para atención médica, que en muchos casos tienen que entrar al Perú para llegar a La Paz o tienen que irse al Beni para llegar y no tienen cómo llegar. El tema de salud, ¿no? Es muy importante. Es muy importante. Muy, muy importante. Y si tú ves las colas en muchos lugares, en el CEDES a las 4 de la mañana, eso es inhumano. O sea, no está bien. Me he reunido con los médicos y ¿sabías que no se necesita más plata? ¿Sabías que la plata que hay alcanza para atender a todo el mundo y bien? O sea, es increíble. Hay el dinero que se le asigna alcanza. Pero como hay corrupción, que me decía el director de un hospital, me dice, ¿sabes qué? Teníamos un presupuesto para medicamentos. Y ya teníamos programado qué íbamos a comprar porque se iban a revertir. Y al día siguiente descubrimos que ya no había el dinero. ¿Y qué pasó? No, es que el gobernador les llevó cerveza a los dirigentes. Oye, yo no voy a permitir que se pague cerveza con dinero de medicamentos. Y me he reunido con los médicos, alcanza el dinero, necesitamos cambiar parte de la reglamentación, adecuar varios temas y vamos a tener una atención médica sin filas en máximo 3 meses. Van a desaparecer las filas y la gente va a ser atendida. ¿Y sabes dónde tiene que estar tu carnet de salud? En tu celular. O sea, en tu celular tú tienes que apretar un botón y tener una ficha. El ministro de la Presidencia ha salido diciendo ayer o anteayer que van a apoyar la ciudadanía digital. Perfecto. Bueno, con esa ciudadanía digital tú vas a tener un servidor en el cual vas a tener todo tu expediente médico. ¿Sabías que no hay internet en los hospitales? Bueno, vas a tener internet en los hospitales y vas a tener tu atención y tu ficha por tu celular. ¿Cómo lograr? Con honestidad. Empecemos por ahí, tan sencillo, con honestidad y buena organización. ¿Y cómo rompes ese mal que recorre el tiempo, recorre los gobiernos, recorre... Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó.
Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. Recorre el tiempo, recorre los gobiernos, recorre y siempre está presente. ¿Cómo? Entendiendo cómo funciona. Entendiendo que ese médico, en vez de atender 24 pacientes, está atendiendo 7. Viendo quién es el que atiende 7. Y lo que pasa es que juegan entre niveles. El del primer nivel lo atiende, dice, esto no puedo hacer cuando podría hacerlo. Lo pasa al segundo nivel. Esto no es mi competencia, al tercer nivel. De ahí vuelve al segundo. Juegan con el paciente 3 meses sin atenderlo. Terrible, ¿no? No es decente. No, terrible. O sea, lo que nosotros queremos es mucho que limpiar, pero no debe ser fácil, ¿no? Y la gobernación no tiene plata. Cuando yo decidí ir a la gobernación, tú dices, es una locura, no tiene dinero, no tiene poder, no existe, deja que alguien de provincia vaya. No. Necesitamos que La Paz tenga una visión política. Y yo ya me gradué de político, fui diputado. Necesito un político. Es lo que necesita La Paz, un político que lleve la visión política del departamento. ¿Sabes qué es la visión política? Es agarrar, decir, han descubierto gas en La Paz. Bueno, ni una molécula de gas para vender. Eso es visión política. ¿Por qué? Porque el gas de La Paz tiene que ser para el Alto y la industrialización del Alto y Viacha. Si llevamos el gas y nos lo quedamos y industrializamos, se multiplica mucho más que vendiéndolo. Te doy un ejemplo. Esta propuesta molestó mucho a la gente de Tarija y a la gente de Santa Cruz y me cuestionaron periodistas de ambos lugares. Oye, nosotros les hemos construido el teleférico, me dijo Virgilio Lema. Ya, les dije. Y lo que pasó, y parece que se olvidan que al final del gobierno de Arce salió un decreto en el cual el gas que les daban a las empresas de Santa Cruz les iban a cortar, por lo cual ya no podían volverlo energía. Empezando los cines y demás estaban preocupados porque podían entrar a la quiebra. O sea, si nosotros sacamos todo el gas para afuera, muere la industria local. Y en 5 años volvemos a estar sin gas. Si nosotros sacamos el gas para nuestra industria, multiplicamos nuestra economía. Interesante. Pero eso es con visión política. Es visión política. A eso me refiero. Y claro, tratando de limpiar estas cosas que pasan con los médicos, que están muy arraigadas, pero no. Sí, en todos lados hay problemas. La responsabilidad de las alcaldías la pasan a la gobernación y la gobernación le pasa al gobierno central. O sea, no está bien. No está bien que el agua y el alcantarillado se ocupe el gobierno central, cuando debería ser la gobernación porque ella es metropolitana. O sea, yo tengo una visión política. Y no es mala palabra la política, es una buena palabra. Si eres un político decente. Y La Paz no ha tenido gobernaciones, ha tenido administradores, buenos o malos, de la cosa pública. Yo tengo visión política y vengo de hacer empresa. Yo me pregunto, si tienes una empresa, de los 17 candidatos que somos, ¿a quién le darías a administrar tu empresa? ¿A Santos? ¿A Revilla? ¿A Kurt? ¿Al Chino Gómez? Yo les pregunto, ¿les darían su empresa a alguno de ellos a administrar su negocio? No es por mal. Yo he administrado más de una empresa exitosamente y de forma honesta y transparente. Entonces, yo creo que lo que se necesita en la gobernación es transparencia, honestidad y capacidad. Y creo tenerla. Usted decide. Ahí está. Inver, ¿tu verdadera escuela fue la Asociación de Scouts de Bolivia? ¿Fue así? ¿Donde aprendiste el valor y el servicio y el voluntariado? ¿Cómo fue esa experiencia? Dios, patria y hogar. Dios, patria y hogar, el fuerte ayuda al débil. Dios, sí, patria y hogar. Dios, patria y hogar. Son las bases del escultismo. Son las bases de mi formación. Y el fuerte ayuda al débil, siempre. Por eso hablan así. Por eso es así. Dios, el fuerte ayuda al débil, porque este dedito no se puede quedar solo ahí. Ajá. Entonces, hablan así, ¿verdad? Sí. Claro. Dios, patria y hogar. Eso es. Eso es. Dios, patria y hogar. Entonces, y bueno, todo en el símbolo, la sonrisa del scout, todo tiene un símbolo, es con mucha simbología. Todo el mundo cree que los scouts son para ayudar a los demás. No, señores. El servicio sí, pero cuando uno hace servicio a los demás, forma el carácter de las personas. Me atrevo a decir, mi carácter ha sido formado entre mis padres y el escultismo.
Mi verdadera escuela fuera de casa ha sido el escultismo. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue? La primera vez que fui a los 7 años hasta los 8. ¿Cómo los conociste? ¿Cómo? Habían en la zona el grupo Incas, y de ahí volví a los 11 años, creo, y me quedé muchos años. Y ¿cómo era mi patrulla? Si me permites que te cuente. Claro, mi patrulla era especial, era única. En mi patrulla teníamos, digamos, estaba Marcelo, que era mi subguía, estaba Moisés, el Pocho. El Pocho tenía 10 años más que nosotros, tenía síndrome de Williams. Y también habían... ¿Cómo es el síndrome de Williams? El síndrome de Williams es un síndrome parecido al Down, pero que tiene una característica mucho más dura para las personas, porque se les va apretando el corazón y cerrando la aorta. Entonces no viven mucho. Tiene también cierto retraso y, bueno, son características que tiene. Y bueno, y tenías chicos que venían del hogar Canata, que era de niños sin hogar. Entonces, si tú lo veías, mi patrulla podía ser, éramos todos muy distintos, muy especiales. Yo no era muy buen alumno tampoco en colegio ni nada, pero nos apoyábamos entre nosotros, éramos muy solidarios entre nosotros. El Pocho iba al colegio con nosotros y terminó teniendo bachiller. Por eso, muchos años después, cuando ya soy educador, promuevo lo que son necesidades especiales e inclusión educativa, porque el que gana, cuando tú llevas a un chico que tiene Down, tiene Williams, es ciego, es sordomudo, a una educación regular, a un colegio regular, y te acompaña, el que gana eres tú. El que gana, estudiando al lado de él, ayudándole, enseñándole, compartiendo, ese otro. Yo he tenido muchos problemas con padres de familia que cuestionaban esta iniciativa que empezó el 2006 a nivel de educación formal, que cuestionaban que sus hijos se perjudican porque el otro muchacho los retrasa. No. Sus hijos ganan, tu hijo gana cuando se sienta al lado de una persona de una capacidad distinta y comparte y se porque ayuda. Aprende más también. Sí. Porque si no aprendemos humanidad, que somos humanos, somos distintos, somos especiales, ¿qué formación vamos a tener? Y eso me aprendí en los scouts, y esa era mi patrulla. Al establecer estrategias para enseñarle, me imagino que también él comprende más y saca más provecho, en principio. Así y después, es. Claro, obviamente la formación humana, que es fundamental, ¿no? Hubo una escena que... Para ser periodista hay que ser buena persona, para ser político también debe ser un requisito. Debería ser. Debería ser. ¿Tú te consideras un buen tipo? Me esfuerzo porque me equivoco todo el tiempo. Me esfuerzo. Y cuando me equivoco me siento muy mal. No puedo con mi conciencia. Y me equivoco como todas las personas. Pero intento no hacerlo. E intento repararlo. ¿Cuál fue la mayor lección que te ha dado la vida en respecto a eso? De me equivoqué cuando el tema humano. No sé, son tantos. Son tantos y todo el tiempo. O sea, soy mi propio torturador. No, eres muy exigente contigo. En la parte humana. En la parte humana sí. Y cuando me equivoco, me doy la vuelta, me disculpo, como corresponde. Como debería ser. Y tenemos que todos los días esforzarnos por ser buenas personas. Se trata de uno. Te estaba hablando del tema de educación especial, si me permites. Sí. Hay una escena que me marcó. El Eugenio Rojas, alcalde de Achacachi, agarra a 2 perritos y les corta el cuello y los mata como una amenaza. Una amenaza al oriente. Esto les va a pasar a ustedes. Una amenaza racial, una amenaza contra todo. A mí me marcó. Y inmediatamente dije, bueno, ahora hay que ir a Achacachi, quiero ir a conocer a ese señor. Y lo fui a conocer. ¿Fuiste? Caramba. Y me fui de saco corbata, por si acaso, porque yo no me disfrazo. Yo soy así, yo he visto así. Es mi ropa de trabajo, el saco y la corbata. Le toco la puerta, me recibe, hablo. Me pareció un tipo muy razonable. No era esa imagen de ahí que tuve de él, había sido un profesor. Y era profesor. Era profesor. Yo lo conocí, no era malo, pero era un buen tipo. No, era un buen tipo, ¿no? Pero esa imagen no era la que él nos mostró en ese momento. Bueno, después de una charla y demás, dije que yo estaba en desacuerdo. Fui a decirle que estaba en desacuerdo. Y terminaron conectándome con el secretario general de la Normal de Guarizata, que era Víctor Aruquipa,
y con él decidimos abrir cursos en Achacache, en la normal de Huarizata. Contacté a la Universidad del Beni y les dije, traigamos un posgrado acá. Yo diseñé el posgrado, se llamaba Necesidades Especiales e Inclusión Educativa. ¿Ya? Y izamos en el 2006, 2007, esos años, izamos la bandera de la paz con la bandera del Beni al lado. Mientras todo el mundo tenía miedo de ir allá, nosotros estábamos izando la bandera. Y las dos banderas flameando, y el vicerrector del Beni de posgrado, muerto de miedo, ¿estás seguro dónde me estás trayendo? Sí. Y empezamos, dimos una beca a 30 profesores, y después a esos profesores les hicimos hacer la maestría en Necesidades Especiales e Inclusión Educativa, y de ahí ese diplomado lo empezamos a hacer en todas las normales del país, con becas. Becamos a los profesores, y a los que hacían la ley, Elizardo Pérez, Abelino Siñani, también los bequé, eran 25, me acuerdo. 500 profesores de normales. Les enseñamos a que había que incluir, a que había que aceptar que somos distintos. Porque si tú aceptas trabajar con alguien que es ciego, sordo, mudo, tiene Down, Williams, lo que fuera, ya que yo me llame Ingvar Elefsen y use saco corbata, ya no afecta, porque todos reconocemos que somos iguales a pesar de nuestras diferencias. Entonces me atrevo a decir que han sido clases de igualdad. Y eso viene de los scouts también. Desde ahí los scouts. Desde ahí los scouts. Y eso ha entrado en la ley 070. Y actualmente es obligatorio. Por eso tienes una ley que tiene toda una línea de pensamiento de Patsy y catarista y qué sé yo. Y tienes un artículo como que es disruptivo a lo demás. Bueno, ese artículo lo hicimos así. Lo conseguimos porque los convencimos a todos. Entonces sí. Con trabajo, además con esos valores ahí desde Chan. Sí, con valores de construir patria. Ahora, antes de que empecemos la entrevista, yo le preguntaba, Ingvar, me decía, el nombre es difícil, y no has buscado como un alias, Choco, no sé, una cosa así, ¿no? Y tú me dijiste algo que me llamó la atención. ¿Les puedes contar? Que dice, no, tú quieres ser Ingvar. ¿Por qué? Bueno, me han puesto, no hace mucho, un apodo, me han puesto Puma. Bajo el concepto de que hay que poner una palabra en castellano para un poco volverlo más amable mi nombre. Pero para mí tener un nombre raro, una pinta distinta de la común y ser gobernador de La Paz significa que hemos dado un paso muy grande a la igualdad, a que todos tenemos igualdad de oportunidades. Es algo difícil, por eso es para mí. Si fuera fácil, tal vez no estaría detrás de la gobernación. De hecho, sí, es la educación, esa es tu formación, ¿no? Pedagogía. Y maestría en estudios agroambientales. Así es. ¿Ah? Y parte del plan tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Parte del tema de la planificación que tengo para la gobernación tiene que ver con el tema ambiental. Tiene que ver con todo un estudio sobre cuáles son las características de todas las tierras, de todo La Paz, dónde se debe producir papa, de dónde tiene que salir la trucha, cuáles son las aptitudes de cada uno de los lugares, y vía esas aptitudes es que vamos a poder entrar a esa economía verde y vamos a poder recuperar la seguridad alimentaria, pero amigable con el medio ambiente debe ser nuestra planificación. Los países pobres son los que no cuidan su medio ambiente. Fuerte, ¿no? No, tenemos que salir de la pobreza, y eso es cuidando nuestros bosques. Así se sale de la pobreza. ¿Qué ha sido lo más frustrante en tu vida política y qué ha sido lo más fuerte, lo más lindo que te ha pasado? Primero tu vida política más es corta, ¿no? Porque has empezado como diputado y ahora estás en la carrera de gobernador. Lo más frustrante, que no han sido los del MAS los que me han atacado, han sido los de oposición. O sea, los ataques más duros, más infames, han sido las propias bancadas de la oposición. Siendo que al MAS lo hemos dividido, o sea, he sido un opositor total a esa forma de pensar del movimiento al socialismo, pero los ataques más duros han venido del lado de las bancadas de oposición. Eso ha sido lo más duro. Lo más reconfortante, los resultados de muchas de las acciones. 1, 1386-218.
Esas dos leyes iban contra todos los derechos civiles de los ciudadanos. Era cuando esas leyes decían que un funcionario del Ministerio de Hacienda podía quitarte tus bienes, meterte a la cárcel, quitarte todo, y por supuestas denuncias. Y que si tenías que defenderte, el Estado te iba a asignar un abogado, sin juicio. Y si el funcionario se había equivocado, no tenían que devolverte tus bienes, no tenían que devolverte nada, y tú no podías defenderte contra el funcionario que te había hecho eso. Esas eran leyes que estaba aprobando Arce, y fue muy satisfactorio doblarles la mano. Pero uno de los momentos también más satisfactorios fue cuando uno de mis varios proyectos de ley fue al fin tratado en plenaria y aprobado. Estuve 5 años detrás de aprobar leyes y logré aprobar una ley de geoparques. Y te cuento que fue increíble. Había una diputada Huachalla de Cochabamba, agarra y da su argumento, porque además había que argumentar el voto, no es que la gente votó así nomás, todos eran argumentando. Y decía, bueno, ese diputado, el proyectista de esta ley, que me ha amenazado con meterme a la cárcel cuando yo tenía mi proyecto de ley. Claro, ella tenía un proyecto de ley que la beneficiaba a ella económicamente. Yo le dije, cuando esto se apruebe, le dije en el plenario, hay 2 policías esperándola en la puerta, la vamos a detener por flagrancia. Entonces se cayó su proyecto. A pesar de haberme hecho eso, haberme amenazado, sus proyectos son buenos y los voy a aprobar, voto a favor. Fue muy satisfactorio cómo se iban parando. Diputados del movimiento al socialismo decían, ese de oposición tal por cual, pero mi voto es a favor. Increíblemente, es que todas las bancadas votaron a favor de ese proyecto, que era la creación de geositios y geoparques en Bolivia, que tiene que ver con otra forma de conservación que ha salido. Bueno, volvemos a los de oposición. Un diputado toma la palabra, del que menos te hubieras esperado, Alarcón de oposición, que fue en su momento jefe de bancada de oposición, y le lanzó una verborrea llena de mentiras sobre la Constitución, las leyes y demás. Lo tengo grabado, y dijo voto en contra, pero todos sus argumentos eran falsos. Intentaba con una supuesta superioridad de conocimiento, ética y de la ley, confundir. Pero en vez de eso, se empezaron a levantar muchos otros diputados y de oposición también, que se sentaban a su lado y empezaron a darle con todo, porque mostró su verdadera cara. Esa verdadera cara que te digo, los de oposición a veces eran más infames que los del MAS, o iguales. Entonces, ese proyecto de ley, al final, Arce no lo quiso promulgar, no lo promulgó. Y pasó a la gestión de Rodrigo Paz, y Rodrigo Paz fue la primera ley que la aprobó, la 1695. Ha sido muy satisfactorio. He sido el único diputado de oposición que ha logrado que una de sus leyes se apruebe. Que no sea una de picante de pollo, por supuesto, porque de picante de pollo han aprobado muchas, pero una ley que tenga que ver con algo estructural es la única, de alguien de oposición durante el gobierno del MAS. Mira. Bueno, hay un tema que me gustaría hablar contigo. Eso de que un proyecto, ¿cómo ha sido el tema de llevar 25,000 chicos al cine? Cuéntame un poco. Titánico. A ver, cuéntame. Titánico. Este proyecto empezó hace, la primera vez que lo hice fue hace como unos 12 años atrás o más. Sí, tal vez más. Bueno, la cosa es que se acababa de terminar de construir el multicine, y yo te dije que había una casa ahí en la Arce, yo vivía ahí, y mis vecinos eran los niños del Hogar San José. Yo los veía todas las mañanas saliendo a sus colegios y demás, y bueno, yo considero que la caridad siempre empieza en casa. O sea, si vas a hacer algo, empieza en casa, no necesitas ir a Calcuta a buscar a la Madre Teresa, tienes a alguien a tu lado que necesita de ti. Entonces, yo siempre he visto que, digamos, en Navidad, todo el mundo lleva regalos a los orfanatos, a todo lado, yo no. O sea, yo, Navidad no. Pero primer día de clases me vas a ver, siempre me vas a ver ahí en el orfanato San José, le llevaba chompas, fui su vecino, siempre le llevaba cuadernos, y demás, porque es ahí cuando nadie se acuerda, cuando más necesita. Bueno, el multicine se acababa de abrir, fui talón planta a punta, lo busco al del cine y le digo, mire, tenemos unos vecinos, me gustaría ver de traerlos al cine.
¿A qué convenio podemos llegar para traerlos al cine? El hombre agarra, la piensa, el dueño, muy buena persona, me dice, ya, yo pago las entradas, pero tú pagas la Coca-Cola y las pipocas. Trato, cerramos el trato y llevamos a todos los niños al cine, pero ahí pasó algo. Que esos niños no hubieran ido al cine me pareció totalmente normal porque están viviendo ahí en un hogar. Pero la señora que trabaja conmigo, Rosita, agarra y me dice, don Imbar, ¿yo también puedo ir al cine? Claro, Rosita, vamos a ver una película. Es que nunca he ido al cine. Recién ahí me doy cuenta que muchas cosas que a uno le pueden parecer normales o regulares, para otros no lo son. Viviendo al lado de los cines nunca había ido al cine. Entonces, ven, vamos, Rosita. Entonces, a partir de ahí empieza la idea de... Y a partir de ver la felicidad de los niños, lo llevé un par de años, de ahí me trasladé, dejé el tema, y ahora que volví a ser diputado, me fui a buscar al gerente del Cine Center y llegué a un trato con ellos y una colaboración, y me regaló 25,000 entradas prácticamente, ya con algo de costo, con algunas cosas, pero 25,000 entradas, y los he llevado 25,000 niños a los cines, que eran niños que venían de provincias, que venían de las laderas, que venían del Alto. ¡Qué lindo! Y años después, ya en este proyecto, ya no estaba pudiendo traer a la ciudad. Entonces me dice, te voy a conectar con el del multicine. Me reúno con un señor que era el gerente, me dice, nosotros ya hacemos esto desde siempre. Un vecino nos hizo hacer, llevamos siempre los del Hogar San José. Lo que tú habías hecho en principio. Sí, habían seguido haciéndolo cada año, hasta el día de hoy lo hacen. Entonces cuando tú empiezas algo, puede haber otro que lo continúa aunque no te conozca. Es una belleza. Pero el traer a los chicos al cine no es fácil. Si tú llevas chicos al cine que son de la ciudad, se pueden pagar su transporte y te sale poco el costo. Pero si traes de Arapata o si traes de Jesús de Machaca, muchas veces tienes que pagarles el transporte, y si no les pagas el transporte tienes que pagarle la comida, o muchos nunca, pero bueno, lo hemos colapsado más de una vez, pero hemos pagado las tarjetas. Y los chicos emocionadísimos, pero no es a ver una película educativa, es a ver una película de cartelera de ese día. Y eso ha funcionado. 25,000 niños durante 3 años y medio llevados a los cines. Me ha encantado. Niños felices hacen buenos ciudadanos. Eso te lo aseguro. Imbar, ya que termina el tiempo. Mira qué rápido se ha pasado. Muchísimas gracias. Hablo hasta por los codos. Vas a disculpar. No, ha estado buenísimo. Muchas gracias. Y ahí está la cámara para que te despidas y para que, bueno, le digas a la gente de que vas a dar fe del esfuerzo que estás poniendo para ser gobernador, ¿no? Doy fe que podemos hacer un mundo mejor. Se trata de hacer bien sin mirar a quién. Doy fe que voy a hacer mi mejor esfuerzo para ser un gran gobernador, si es que ustedes lo permiten. Gracias, Imbar, un gusto. Gracias. Gracias a ti, gracias al equipo que te ha acompañado y bueno, muchas gracias por este tiempo. Busca tu tapa comodín. Combínala con una sola tapa marcada y ya puedes canjear un cooler o una polera totalmente gratis. Además, aún puedes encontrar miles de tapas gaseosas 2 litros para canjear directamente. Más información en la página de Facebook Cascada Bolivia. La Cascada, 60 años orgullosamente boliviana. Esta es una actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gracias a ustedes, gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada y Bagó y La Cascada por el apoyo publicitario. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si te ha gustado, por favor, no olvides suscribirte, dejarnos una reseña y compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Haz que esto crezca aún más. Muchas gracias por el apoyo. Soy Marcelo Tedeschi Vargas, esto fue Doy Fe. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.